Profesora, una pregunta. En la clase de hoy en la tarde, si es que se llega a elegir, ¿podremos hacer problemas de algún parcial o es una clase de ya la semana 9? En realidad nos correspondería ya avanzar cimentaciones profundas. Ah, ok, ok. Gracias. Vino en la PC. No tenía conocimiento de eso, Marjorie. Yo sí le comenté a la ingeniera que, bueno, habíamos avanzado hasta la clase que correspondía, ¿no? Meyerhoff. Sí, se lo voy a comentar, se lo voy a comentar, se lo voy a comentar. Bien, chicos, vamos a comenzar con la clase entonces, ¿sí? Porque ya son 9:10. A ver, para cerrar el tema de cimentaciones superficiales con Bessick y Hansen, vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Pero antes vamos a recordar algunas cosas. Nosotros ya sabemos que todos los autores tienen el factor de corrección de carga, ¿no? Todos los autores tienen sus factores de corrección de forma y de profundidad, ¿no? También habíamos visto que podría darse el caso en el que yo tenga un factor de corrección por inclinación de carga, en el que justamente teníamos fuerzas horizontales y fuerzas verticales, ¿verdad? Además de eso, ¿no? Porque hasta acá habíamos evaluado Meyerhoff, ¿sí? Además de eso, por ahí uno de sus compañeros en una clase me preguntó, ¿y qué pasaba si tenía también fuerzas horizontales en ambos sentidos, ¿no? Paralela a la base y fuerzas horizontales paralela a la longitud de la cimentación. Entonces, si nos encontramos, por ejemplo, con ese caso, ¿no? Nuestra opción ya no podría ser Meyerhoff porque Meyerhoff no lo toma en cuenta, ¿sí? Nuestra opción en este caso tendría que ser Bessick o Hansen, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos con Bessick o Hansen? Justamente estos dos autores admiten, ¿sí? Fuerzas horizontales tanto paralela a la base como paralela a la longitud. ¿Y qué es lo que tendríamos? Tendríamos lo siguiente, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, cuando analicemos los factores de corrección por inclinación de carga, ahora va a aparecer un nuevo factor que se llama M, ¿no? Que es el que tenemos acá. M igual a ML y M igual a MB, ¿sí? Entonces, esto es bastante sencillo. Yo para M tengo dos alternativas, M igual a MB y M igual a ML. ¿En qué caso voy a utilizar ML? En el caso de que yo tenga solamente una fuerza horizontal paralela a la base, ¿sí? Y voy a usar ML en el caso en el que yo tenga una fuerza horizontal paralela a la longitud, ¿de acuerdo? Entonces, si colocamos eso en un pequeño gráfico, se vería de la siguiente forma. Recuerden que acá, tanto para Bessick y para Hansen, chicos, vamos a analizar dos inclinaciones, ¿sí? Una va a ser la inclinación de la carga, ¿sí? Inclinación de carga, que vendrían a ser estas, ¿no? Esta carga está inclinada y también
tenemos la inclinación de la base. Acá tenemos nuestra base, ¿sí? Y si lo medimos respecto a la horizontal, nos vamos a dar cuenta que esto está inclinado, ¿sí? Entonces, acá tendríamos nuestra zapata. Y acá también podríamos tener nosotros una fuerza horizontal paralela a la longitud, ¿no? Acá tenemos nuestra base, nuestro B por L, ¿verdad? Nuestro B por L, ¿sí? Entonces, si yo tengo únicamente una fuerza horizontal paralela a la base, el M es igual al MB, ¿no? Que es el que tenemos acá, 2 más B entre L, entre 1 más B entre L. Y si yo tengo únicamente una fuerza paralela a la longitud, utilizaré M igual a ML, que es 2 más L entre B, entre 1 más L entre B. ¿Y qué pasaría si tengo ambas fuerzas? ¿Qué pasaría si tengo HB y también tengo HL? El M se va a calcular como la raíz cuadrada de los cuadrados de MB más M más ML, ¿sí? Eso va a ocurrir en el caso de que yo tenga ambas fuerzas. Luego, vamos a calcular, como hemos venido ya calculando nuestros factores de inclinación de carga, ¿no? Vamos a calcular nuestro IQ, nuestro II y nuestro IC, ¿sí? ¿Cuál es la pequeña diferencia acá? Vamos a trabajar con el IQ, ¿sí? Porque se van a dar cuenta luego que el II es igual al IQ, con la diferencia de que ahora elevamos el II a la M más 1, ¿sí? Pero de ahí todo lo que está dentro es lo mismo. Entonces, si revisamos el IQ, ¿qué tenemos por acá? 1, ¿no? Menos, tenemos acá la fuerza horizontal, ¿sí? Nuevamente, ¿qué fuerza horizontal utilizo? Si tengo una fuerza paralela a la base, utilizo HB, ¿sí? Si tengo una fuerza paralela a la longitud, utilizo HL. Y si tengo ambas, nuevamente hacemos el H, ¿no? Raíz cuadrada de H al cuadrado, HB al cuadrado más HL al cuadrado, ¿sí? Algo importante que tienen que tener en cuenta, chicos, acá es que cuando calculemos el M, ¿sí? No se olviden que acá está usando las dimensiones originales. Perdón, chicos. Entonces, no se olviden de que siempre
en el formulario les indica qué dimensiones utilizar, ¿sí? Para el caso de los m's hay que utilizar las dimensiones originales, ¿sí? Que lo menciona explícitamente acá, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos acá? 1 menos h, ¿no? Si hablamos de que tenemos solamente fuerza paralela a la base, acá colocaré hb. Si no, coloco HL y si no, coloco la raíz cuadrada de los cuadrados de HB más HL, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos todo esto dividido entre B. ¿Qué cosa es B? B es la fuerza vertical, ¿sí? Ustedes van a ver que acá va a tener esto siempre su fuerza vertical, más el área efectiva, ¿sí? El AF, no se olviden que es el área efectiva, que vendría a ser B efectivo, que es B menos 2 veces la excentricidad, y L efectivo, que es L menos 2 veces la excentricidad en Y. ¿Sí? Acá hablamos de B efectivo por L efectivo. Si no hay excentricidad, obviamente el B efectivo sigue siendo igual al B y el L efectivo sigue siendo igual al L original. Multiplicado por el CA, que es el coeficiente de adherencia, ¿sí? El coeficiente de adherencia se los tienen que dar como dato, ¿sí? Normalmente el coeficiente de adherencia es un porcentaje de la cohesión, ¿sí? Profesora, ¿y qué pasa si simplemente no me dan el coeficiente de adherencia, pero sé que tengo que desarrollarlo por BASIC? Entonces, ustedes pueden asumir que el coeficiente de adherencia es igual a la cohesión, ¿sí? Si no les dicen exactamente el porcentaje que representa de la cohesión, asumen que CA es igual a C. Esto multiplicado por la cotangente del ángulo de fricción, ¿no? Y todo elevado a la M, ¿no? Que en este caso, si he utilizado una fuerza paralela a la base, yo sé que esto va a ser igual a MB. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos ahora los factores de corrección por talud adyacente a la cimentación, ¿no? La particularidad de Bessick y Hansen es justamente que admite un talud adyacente a la cimentación, como podemos ver en esta imagen superior, ¿no? Acá hay un talud adyacente a la cimentación, ¿sí? Acá vemos un talud adyacente. Y también, lo que les comentaba hace un momento, el factor de corrección por inclinación, pero de la base, ¿no? Inclinación de la base. ¿Cuál es la inclinación de la base? La que mencionamos acá. Tenemos la base y está inclinada respecto a la horizontal un ángulo N, ¿sí? No se vayan a confundir en el formulario, esto parece que fuera un 11, pero es un N, ¿sí? Entonces, comencemos con la corrección por talud adyacente. ¿Qué ángulo beta voy a medir? El ángulo beta que voy a medir es el siguiente. Acá tengo mi talud, ¿sí? Acá tengo el horizontal y voy a medir el ángulo que forma la horizontal con el talud.
¿Sí? Entonces ahí tenemos el ángulo beta. Y ese es el ángulo beta, ¿sí? Este es el ángulo beta que vamos a utilizar para el factor de corrección por talud adyacente. A ver, creo que hay una pregunta por ahí. ¿Y el beta de abajo? Ah, ¿te refieres a este beta? No, si se dan cuenta, es la misma proyección, chicos. La horizontal, acá también lo mide desde la horizontal, ¿sí? Y con la proyección paralela a la del talud, ¿no? Vendría a ser el mismo beta, ¿no? Acá también lo está midiendo desde el horizontal y con esta proyección paralela a esta, ¿sí? Y finalmente ese es el ángulo beta que nosotros vamos a utilizar acá, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre este GC y este GC? Que el primero corresponde cuando el ángulo de fricción es igual a 0 y el segundo corresponde cuando el ángulo de fricción es mayor a 0, ¿no? Recuerden que siempre todos los autores hacen esa diferencia, ¿no? Mayor a 0, igual a 0, ¿sí? Si el ángulo de fricción es igual a 0, es más, acá ya les está dando la acotación de que el beta tiene que estar en radianes, ¿sí? En radianes. Por último, el factor de corrección por inclinación de la base de la cimentación, ¿no? Ya hemos identificado cuál es el ángulo inclinado, que vendría a ser el N, ¿sí? Y nuevamente ese N lo vamos a necesitar a ver, chicos, lo que pasa es que cuando ustedes miden este ángulo, no sé, pues imagínense que mide 60 grados, ¿no? Hay que convertirlo a radianes, multiplicarlo por pi entre 180. Son unidades de medida, chicos, ¿ah? Es convertir 60 grados a radianes, ¿no? Si quiero convertir 60 grados a radianes, lo multiplico por pi entre 180. Es la conversión. ¿A qué te refieres con siempre, Luis? En este caso, sí, siempre que yo esté en el caso de este GC, ¿no? Tengo que multiplicarlo o convertir mi beta en radianes. Tengo que utilizar el beta en radianes. Chicos, eso es importante que ustedes también puedan identificarlo, ¿sí? ¿En qué casos, a ver, ustedes se dan cuenta que lo utilizan radianes? Cuando no va acompañado de ninguna función trigonométrica, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de este beta que está acá, ¿no? Que está dentro de la tangente, dentro de la función trigonométrica, ahí lo estamos trabajando en sexagesimales, ¿no? Si yo identifiqué que esto es 60 grados, acá yo sé que trabajo tangente de 60 grados. Pero si yo, por ejemplo, acá identifico de que esto lo está tomando como un valor numérico, quiere decir que tengo que trabajarlo en radianes, ¿sí? Va un poquito por ahí. Pero sí, respondiendo a la pregunta de Luis, en este caso, ¿no? Que es beta entre 5.14 para el GC, cuando el ángulo de fricción es igual a 0, siempre está en radianes, ¿sí?
Sí, sí, Marjorie, también la calculadora tiene la función de convertir sexagesimales a radianes, ¿no? Y por ahí, a ver, había otra pregunta más. Ah, Roberto dice pi entre 3. Chicos, recuerden que es pi entre 180, ¿sí? ¿Por qué pi entre 180? Recuerden que pi es el equivalente a 180 grados, ¿sí? Así como 2pi las dos vueltas es igual a 360 grados, ¿sí? Entonces nuestra conversión en realidad es como si ustedes dijeran, ¿no? Si pi es igual a 180, no sé, pues, ¿a cuánto será 60 grados? ¿No? A X. Entonces, de ahí sale esa relación de pi entre 180 por el ángulo que van a convertir. Ah, ok, 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 ok. Ya lo había convertido. Sí, sí, es bien, pero es la relación pi entre 180 por el ángulo que ustedes quieran convertir. ¿Sí? Entonces, a ver, para cerrar esta última parte, ¿sí? Lo último que nos falta analizar sería el ángulo de inclinación. ¿Está claro cómo identificar el ángulo de inclinación de la base, chicos? Ahí en realidad no hay mayor complejidad, de simplemente medir la inclinación de la base respecto a la horizontal, ¿sí? Medimos esta inclinación de la base respecto de la horizontal, ¿sí? Y ese ángulo n lo vamos a utilizar para calcular nuestros factores de corrección BC, BQ y BI, ¿sí? BC, BQ y BI, ¿sí? En este caso, para el BC, nuevamente tengo que identificar si mi ángulo es igual a 0, si mi ángulo de fricción es igual a 0 o si mi ángulo de fricción es mayor a 0. Acá reemplazamos, ¿no? Identificando de que nuestro ángulo de fricción sea mayor o igual a 0. BC es igual a 1 menos 2 beta entre 5.14 por tangente de ángulo de fricción. En el caso del BQ y del BI, ¿no? Acá nos dice que ambos son iguales y se calcula como 1 menos n tangente de ángulo de fricción al cuadrado. Este n, chicos, ¿estará en radianes o en sexagesimales? ¿Qué podrían identificar sobre ese n? A ver, ¿qué dicen sus demás compañeros? ¿Sexagesimales o radianes, chicos? Está en radianes, ¿verdad? ¿Sí? Esto está en radianes, ¿sí? Porque lo que nos da la función trigonométrica finalmente es un número, ¿verdad?
Si bien es cierto, adentro yo tengo un ángulo, pero esto me va a dar un valor numérico, ¿sí? Entonces yo no podría multiplicar radianes por un valor, no podría trabajar acá sexagesimales, ¿no? Y multiplicarlo por un número, ¿sí? Ambos tendrían que estar en radianes, ¿sí? Eso en cuanto a BASIC, ¿no? Ya se han dado cuenta que lo nuevo acá es el M, que se calcula simplemente con las mismas dimensiones de la base y la longitud. El caso del coeficiente de adherencia, que ya saben que es un porcentaje del valor de la cohesión, ¿no? En el caso en el que no les den el valor del coeficiente de adherencia, podrían asumir que el coeficiente de adherencia es igual a la cohesión. Bueno, aparece el N, ¿no? Que es el ángulo de inclinación de la base de la cimentación. Y el beta, que es el ángulo que se mide respecto al horizontal y al talud adyacente, ¿sí? Entonces, voy a pasar ahora a Hansen, ¿sí? Para ver cuáles son las diferencias. En el caso de Hansen, también vamos a tener nuestros factores de carga, ¿no? Que eso ya conocemos cómo calcularlos. Están los factores de forma. Recordar acá que usa las dimensiones efectivas, los factores de profundidad, recordar que usa las dimensiones originales y nuevamente llegamos a los factores de inclinación de carga, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en estos factores de inclinación de carga? Que nuevamente aparecen las fuerzas horizontales, ¿sí? Aplica la misma lógica que hemos utilizado en el caso de BASIC, ¿sí? Si tengo mi fuerza horizontal paralela a la base, entonces SH será igual a HB. Si tengo una fuerza, en este caso, paralela a la longitud, mi H será igual a mi HL, ¿no? Si tengo ambos, le sacamos la raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de estas fuerzas horizontales. Y eso es lo que aparece acá, H. La fuerza vertical sigue siendo la misma, ¿verdad? Tengo mi cimentación inclinada. Acá voy a tener la fuerza vertical, ¿no? La fuerza horizontal, ¿sí? Acá sería mi B, más el área efectiva por el coeficiente de adherencia por la cotangente del ángulo de fricción, ¿sí? ¿Qué es lo nuevo que aparece acá, profesora? Acá, en vez de utilizar M, vamos a utilizar alfa 1 y alfa 2, ¿sí? Lo nuevo es que acá utilizo alfa 1 y alfa 2. Estos alfa 1 y alfa 2 van a oscilar entre 2 y 5, ¿sí? Son simplemente coeficientes que van a oscilar entre 2 y 5. ¿Me lo van a dar como datos? Sí, me lo tienen que dar como dato, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuál es la otra diferencia? En realidad acá se calcula casi igual el IQ, el II, ¿sí? Tenemos 0.7 veces la fuerza horizontal entre la fuerza vertical más el área efectiva por el coeficiente de adherencia por la cotangente del ángulo de fricción, en este caso elevado al alfa 2. Acá tenemos nuestro alfa II. Acá me parece que se ha cortado una parte. Recuerden que siempre uno es cuando el ángulo de fricción es igual a 0 y otro es cuando el ángulo de fricción es mayor a 0. ¿Sí? Por eso es que acá hay dos valores. Luego tenemos los factores de corrección por talud adyacente. La forma de calcular el beta es la misma, ¿no? Y acá tenemos, cuando el ángulo de fricción es igual a 0, beta entre 147. Si acá ambos están en grados, por eso los trabaja así, ¿no? Acá no hay conversión. En este caso del GC también 1 menos beta entre beta, ¿no?
porque el ángulo justamente de abajo está en grados, y G igual a GI igual a 1 menos 0.5 por tangente de beta, ¿no? A la 5. Finalmente están nuestros factores de corrección por inclinación de la base, ¿no? Sigue siendo el mismo ángulo, el ángulo N, ¿no? El ángulo beta ya saben que es el que aparece acá, ¿sí? Igual para nuestro ángulo N, el BC si el ángulo de fricción es igual a 0, el BC si el ángulo de fricción es mayor a 0, y el BQ y el BI, ¿no? Si se dan cuenta, en este caso, estos están en sexagesimales porque justamente el ángulo de abajo, el número de abajo está en sexagesimales, ¿sí? Para el BQ, este N está fuera de la función trigonométrica, ¿sí? No se olviden que va a estar en radianes, ¿no? Al igual que este número de acá, este ángulo de acá, ¿no? El ángulo N, ¿sí? Y es eso. Bueno, acá por ejemplo también les dice, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, el coeficiente, el CA es la adhesión del suelo con la base de la cimentación, que es nuestro coeficiente de adherencia, y está en función de la cohesión del terreno, ¿no? Acá justamente les dice que oscila entre 0.1 y un veces la cohesión, ¿no? Que era lo que les decía, es un porcentaje justamente de la cohesión, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí, chicos, para poder ya desarrollar nuestro ejercicio? ¿Dónde está? A ver, bien. Vamos a comenzar con este ejercicio, ¿sí? Por Basic. Y luego ya pasamos a desarrollar el tema de los asentamientos. A ver, dice, en la gráfica a continuación, nos pregunta si las dimensiones para la zapata cuadrada son las adecuadas, ¿sí? En este caso nos está dando una dimensión de base igual a 2. Si es una cimentación cuadrada, la longitud también es igual a 2. Esta zapata está diseñada por el método de factor seguridad global. ¿Qué quiere decir? Cuando me habla de factor de seguridad global, factor de seguridad igual a 3, ¿no? Nos está diciendo que el coeficiente de adherencia es igual a la cohesión, es decir, 10 kilonewtons por metro cuadrado. Y también nos está dando el alfa 1 y el alfa 2, ¿no? Igual a 5. Ya saben que el alfa 1 oscila entre 2 y 5 y el alfa 2 también oscila entre 2 y 5, ¿sí? Entonces acá nos está diciendo que alfa 1 y alfa 2 es igual a 5, ¿no? Yo con estos datos podría desarrollarlo por el método de Basic o por el método de Hansen, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos están en la capacidad de poder evaluar todas las características que me están dando, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos una carga P de 800 kilonewtons, ¿no? Que para nosotros, de lo que hemos evaluado, vendría a ser nuestra carga vertical, 800 kilonewtons. Identificamos que nuestro HI, ¿no? Es una fuerza HB igual a 100 kilonewtons, ¿no? En este caso tenemos solamente fuerza paralela a la base, ¿no? Tenemos acá nuestro DF,
0.5 metros. Tenemos nuestro N, nuestro ángulo de inclinación de la base, ¿no? 10 grados. El DF, 0.5 metros. Y bueno, las características propias del suelo, ¿no? 30 grados, el ángulo de fricción 30 grados y el peso específico seco 20 kilonewtons por metro cúbico, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está faltando identificar, chicos? El beta. ¿Cuánto sería mi beta? A ver, de los ejemplos que hemos visto hace un momento, sabemos que acá hay un talud adyacente, ¿no? Este es nuestro talud adyacente, ¿sí? El talud adyacente que hemos estado evaluando hace un momento, bueno, era un talud adyacente acá con una inclinación, ¿no? Es decir, este era mi talud adyacente y yo medía el beta, ¿no? Respecto de la horizontal. Y decía que este era mi beta. Para nuestro ejercicio, ¿cuánto será el beta? Yo tengo acá mi talud adyacente, ¿no? A ver, por ahí Roberto me dice mayor o igual a 80. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Cuánto sería mi ángulo beta? Sería 0, ¿verdad? Como dice César, sería 0, ¿sí? ¿Por qué, chicos? Porque el talud adyacente del lado está horizontal. ¿Y respecto a qué medimos nosotros? A la horizontal, ¿no? Entonces, si ambos están horizontales, ¿qué ángulo es el que voy a medir acá? 0 grados, ¿sí? 0 grados, ¿de acuerdo? A ver, lo que sí se debe cumplir, ¿no? Lo que sí se debe cumplir es que n más beta tiene que ser menor o igual a 90 grados y que beta tiene que ser menor que el ángulo de fricción, ¿verdad? ¿Sí? Y en nuestro caso se cumple que beta es menor al ángulo de fricción, ¿no? Beta es 0 grados en este caso, ¿sí? Entonces, a ver, una vez que ya hemos analizado todos nuestros datos, es que en ese caso estaría mal planteado el ejercicio, Roberto.
¿sí? Porque la condición es de que el beta tiene que ser menor o igual al ángulo de fricción. ¿Sí? Beta menor o igual al ángulo de fricción y n más beta menor a 90 grados. En ese caso tendríamos que hacer una corrección a nuestro diseño, ¿no? No podríamos estar dentro de ese caso. ¿De acuerdo? Bien, chicos, a ver, continuemos. Ya hemos identificado las variables, ya hemos identificado las dimensiones, ya hemos identificado las cargas verticales, ya hemos identificado las cargas horizontales, ya tenemos el DF. ¿Cuál es el siguiente paso que siempre tenemos que realizar? ¿Qué tengo que identificar antes de continuar mi ejercicio? ¿Qué es lo primero que tengo que identificar? ¿El tipo de qué? El tipo de falla, ¿verdad? Si me dicen que presenta un suelo, si me dicen que presenta un suelo denso, ¿qué tipo de falla tendríamos acá? General, ¿sí? Esto clarísimo para el examen, chicos, ¿ah? Fijo viene. General. Si me dicen medianamente denso, local. Y si he identificado que es una falla local, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo corrijo la cohesión? A ver. Si esto fuera una falla local, ¿cuál sería mi nueva cohesión? Dos tercios de la cohesión. ¿Y el ángulo de fricción, cómo lo corrijo? Listo. Como el arco tangente de dos tercios de la tangente del ángulo de fricción. ¿Sí? Chicos, ese primer paso lo tienen que hacer sí o sí. ¿Sí? Identificar el tipo de falla. A ver, ya, listo, ¿qué más? Acá, bueno, estamos asumiendo que tenemos una falla de tipo general, no se está corrigiendo ningún factor de corrección. ¿Qué hubiera pasado si me dicen que tengo excentricidad? Si me dicen que tengo excentricidad en X, chicos, 0.1 metros, ¿qué tengo que hacer con la base?
B igual a B menos 2 veces la excentricidad. ¿Sí? Ahora, para el cálculo de nuestra carga última, ¿qué cosa tendríamos acá? C por NC, por SC, por DC, por IC, y los nuevos que aparecen, ¿no? Por GC, por BC, ¿no? La corrección por la inclinación del talud y la corrección por la inclinación de la base. Perdón, por el talud adyacente y por la inclinación de la base, ¿no? Más, ya saben que esto siempre va acá, C, más Q, por NQ, por SQ, por DQ, por IQ, por GQ y por, acá no me alcanza, por BQ. Más 1/2 de la base. Si tuviera excentricidad, ¿qué base utilizamos acá, chicos? La efectiva, ¿sí? Vamos a ponerla acá siempre efectiva. 1/2 de la base por el peso específico. ¿Qué peso específico utilizamos acá? El peso específico que está por debajo de la cimentación, ¿sí? Y multiplicamos por todo lo demás, ¿no? Por el NI, por el SI, por el DI, por el II, por el GI y por el BI. ¿Sí? Entonces, ahora sí, voy a pasar a la siguiente lámina. Y acá realizamos todos nuestros cálculos. Lo primero, ya saben, factores de carga, ¿no? NQ, NC y NI. Luego, factores de forma, SC, SQ y SI. Para los factores de carga, como teníamos simplemente una falla general, no fue necesario realizar ningún tipo de corrección, seguimos utilizando el ángulo de fricción igual a 30 grados. ¿Sí? No tenemos excentricidad, utilizamos nuestras dimensiones originales. Para el factor de profundidad, ¿qué es lo que hacemos siempre primero? Verificar la relación que existe entre F y la base. ¿Por qué? Porque acá justamente yo tengo dos casuísticas, ¿no? Si es menor o igual a 1 o si es mayor que 1, ¿no? Entonces acá identificamos para DF entre B menor o igual a 1 y para DF entre B mayor a 1. Identificamos primero ese caso y luego siempre identificar si nuestro ángulo de fricción es igual a 0 o mayor a 0. Calculamos los factores de profundidad con las dimensiones originales. ¿Qué más? Luego, ¿no? Aparece lo nuevo que hemos visto, los factores de corrección por inclinación de carga, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esos factores de corrección por inclinación de carga? Que justamente teníamos que analizar si la fuerza horizontal estaba en dirección de la base o la fuerza horizontal estaba en dirección de la longitud. En nuestro ejercicio tenemos una fuerza horizontal, HI, paralela a la base, ¿no? Que es igual a 100 kilonewtons. Por lo tanto, el M era igual al MB, que es 2 más B entre L entre 1 más B entre L. 1.5. Nuestra carga vertical, 800 kilonewtons, ¿no? Que es un dato.
Y con todos estos tres datos ya podemos calcular nuestros factores de inclinación de carga. Y recordando siempre que el dato era que el coeficiente de adherencia es igual a la cohesión, por lo tanto esto era 10 kilonewtons por metro cuadrado. Calculamos IC, calculamos IQ y calculamos II, ¿sí? Para los factores por corrección por el talud adyacente, identificamos que nuestro beta era 0, ¿no? Porque teníamos nuestra cimentación con su talud adyacente, ¿no? Con el talud adyacente que era paralelo justamente a la horizontal, ¿no? Entonces, como estos dos eran paralelos, el ángulo beta era igual a 0 grados, ¿sí? 0 grados. Calculamos GC, GQ, GC y GI. Finalmente, para los factores de corrección por inclinación de la base, ¿no? Medíamos nuestro ángulo con la base y la horizontal, y eso tenía un ángulo de 10 grados. Calculamos BQ, BC y BI, sin olvidar que el N que está por fuera está en radianes, ¿sí? Una vez que teníamos todos nuestros valores, pasamos a la siguiente lámina para poder reemplazar en nuestra gran ecuación de la carga última, ¿sí? Tenemos cohesión 10 kilonewtons por metro cuadrado, base efectiva sigue siendo 2 porque no hay excentricidad, el peso específico 20 kilonewtons por metro cúbico. La sobrecarga, ya saben que es la profundidad del DF, 0.5 por el peso específico del suelo. Calculamos la carga última, 711.46 kilonewtons por metro cuadrado, y lo dividimos entre el factor de seguridad, ¿no? Nos decía que teníamos un factor de seguridad global, factor de seguridad igual a 3, calculamos la carga admisible. Pero ahí no termina nuestro ejercicio, ¿verdad? Nuestro ejercicio no termina simplemente calculando la capacidad de carga admisible, sino que tenemos que justamente verificar que esta capacidad de carga admisible cumpla con la presión transmitida que va a recibir esta cimentación, ¿no? Porque justamente a mí me pedían verificar las dimensiones de la zapata. Entonces, ¿cómo calculábamos la presión transmitida? Nosotros teníamos nuevamente nuestra cimentación, ya sabemos que esta cimentación está recibiendo una carga vertical de 800 kilonewtons y que esta carga vertical se debe distribuir en toda el área de la zapata, ¿no? Por eso es que la presión transmitida se calcula como la carga vertical entre el área efectiva, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Carga vertical 800 kilonewtons entre B por L. Con lo cual nosotros tenemos una carga transmitida de 200 kilonewtons por metro cuadrado. Eso quiere decir que esta zapata está recibiendo 200 kilonewtons por metro cuadrado. Lo comparo con mi diseño. Yo he diseñado una zapata que va a soportar, ¿no? Podríamos decir que esta carga admisible es lo que puede soportar, ¿no? Lo que puede soportar, ¿no? Y esto es lo que realmente va a soportar. ¿No? Y por eso es que comparamos ambas, ¿no? Y se tiene que cumplir que lo que va a soportar sea mayor
o igual a esta carga que va a recibir, ¿no? Que es, por así decirlo, nuestra carga, nuestra capacidad de carga transmitida es la real, ¿no? Es lo que tiene que soportar, ¿no? Y esta de acá es según nuestro diseño. Si comparamos ambas, ¿no? Lo que voy a transmitir es 200 kilonewtons. Y esto me dice que puede soportar hasta 234 kilonewtons sin fallar, ¿verdad? Sin fallar. Entonces comparo ambas y digo que está ok, porque la carga admisible es mayor a la carga transmitida. ¿Sí? Y esa era la gran diferencia entre Hansen, Basic y los otros dos autores que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Es simplemente estos dos nuevos autores admiten otras correcciones adicionales, ¿no? A las que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, a ver chicos, hacer un repaso en esta parte antes de pasar a al siguiente punto. Chicos, a ver, el caso que... A ver, repasando un poquito. ¿Qué pasa si mi nivel freático... Antes de colocar esto, voy a borrar esto mejor, para no confundirnos. ¿Qué pasa si mi nivel freático está en la parte superior? ¿En qué influye? ¿En qué influye el que mi nivel freático esté por encima de la profundidad de cimentación? En el cálculo de la sobrecarga y en el cálculo de la carga última, ¿verdad? ¿Por qué en el cálculo de la sobrecarga? Porque yo acá voy a tener un peso específico 1 y acá voy a tener un peso específico 1 sumergido, ¿no? En el caso de la carga última, ¿en qué influye? Si acá yo tengo un peso específico 2, quiere decir que para el cálculo de la carga última en el tercer factor, acá yo voy a tener un peso específico 2 sumergido, ¿verdad? ¿Sí? Si a esto le llamo A y a esto le llamo B, quiere decir que acá tengo A por peso específico 1 más B por peso específico 1 sumergido. ¿Sí? Y acá en el cálculo de la carga última, en mi tercer factor, si a mí me dan el saturado, yo sé que para la carga última tengo que trabajar con el sumergido, ¿verdad? Ya, ese es el caso 1. Y el caso 2, ¿qué hubiera pasado si tengo nivel freático por debajo de la cimentación?
¿Qué es lo primero que tendría que evaluar, chicos? ¿Qué es lo primero que tengo que evaluar si ahora mi nivel freático está por debajo? Lo primero a evaluar, la zona de influencia, ¿verdad? La zona de influencia. Lo primero que tengo que identificar es si esta profundidad del nivel freático, ¿no? Que le voy a llamar D, si esta profundidad D del nivel freático, como dice su compañero, es mayor a B o menor a B, ¿sí? Lo que me interesa a mí es cuando sea menor a B, ¿no? Cuando esa distancia es menor a B, quiere decir que está dentro de la zona de influencia, ¿sí? Me interesa cuando es menor a B. ¿Y qué pasa si es menor a B? Quiere decir que acá yo tengo un peso específico 2 natural o seco, y acá yo puedo tener un peso específico 2 saturado, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi peso específico de la carga última? ¿Qué teníamos que hacer, chicos? ¿Qué pasa si el peso si el D es menor a B y acá tengo natural y saturado? Tengo que sacar un peso específico promedio, ¿sí? Imaginemos que esto sea, pongámosle un valor, ¿no? Pongámosle el ancho de la base 4 metros, ¿sí? Y pongamos que esta profundidad D era igual a 2.3 metros, ¿no? ¿Cuánto me resta acá? 1.7 metros. ¿Mm? ¿Qué tenía que hacer? Calcular mi peso específico promedio, ¿no? ¿Cómo calculamos eso? Tendríamos 2.3 por el peso específico natural, ¿no? Por el 2 natural, más 1.7. ¿Por qué peso específico, chicos? ¿Por el saturado o por el sumergido? Voy a ponerlo acá, ¿sí? Peso específico promedio. Lo primero es 2.3 metros por el peso específico 2 natural, ¿no? Más 1.7 metros por el peso específico 2 sumergido, ¿sí? Sumergido. Es decir, a este le quitamos el agua, ¿sí? Dividido entre cuatro chicos, entre 4, ¿verdad? Entre el ancho de la base, ¿sí? No se vayan a olvidar de esto, ¿sí? Entonces, a ver, no se vayan a olvidar de identificar falla local, falla general, ¿sí? Tengan en consideración los casos que se pueden presentar con el nivel freático. En realidad, por así decirlo, el caso que requiere un poquito más de evaluación es cuando el nivel freático está por debajo de la cimentación y se encuentra dentro de la zona de influencia, ¿sí? Entonces, recuerden esos 3 puntos, chicos. Terzaghi, Meyerhof, falla local, falla general y nivel freático, ¿sí? Ahora sí, pasemos a ver los asentamientos.
Ya. A ver, nosotros ya habíamos visto este ejercicio por Meyerhoff hasta la parte B, ¿correcto? Habíamos visto hasta acá, hasta la parte B, y justamente yo les había comentado de que la última parte hacía referencia a los asentamientos inmediatos. Entonces, una vez que ustedes han realizado su diseño para su cimentación, hay que evaluar los asentamientos, ¿sí? El asentamiento que se está estudiando en el curso son los asentamientos inmediatos. Entonces, a ver, acá nos daba algunos otros datos adicionales, como la velocidad de onda de corte, el coeficiente de Poisson y la gravedad. ¿Sí? ¿Por qué nos estaba dando estos datos? Porque lo que no nos está dando es el módulo de elasticidad. Luego nos dice, por otro lado, se conoce que la zapata Z2 se ubica a 5.7 metros de la zapata de análisis, o sea, de la zapata que acabamos de diseñar, y dice que ambas pertenecen a un mismo pórtico. Esta nueva zapata presenta un asentamiento individual de 2.08 centímetros. Y acá viene algo súper importante, ¿sí? Dice, el diseño contempla un edificio donde no se permite la presencia de grietas, ¿no? ¿Por qué nos está dando este dato? Porque esto de acá me va a indicar cuál es la distorsión angular máxima que puede contemplar este diseño, ¿sí? Entonces vamos a pasar directamente a esa lámina. Y vamos a ver lo siguiente. Antes de continuar, recuerden que en este ejercicio nosotros habíamos realizado 3 iteraciones y finalmente habíamos llegado a la conclusión de que nuestras dimensiones óptimas, ¿no? De que nuestras dimensiones óptimas eran base igual a 3.7 y longitud igual a 4.7. ¿Sí? Esas eran nuestras dimensiones óptimas, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos acá. Nuestras dimensiones óptimas son 3.7 metros de ancho y 4.7 metros de longitud. El método que se utiliza para el cálculo de los asentamientos inmediatos es el método de EPRI. ¿Sí? Es el método de EPRI. ¿Qué considera EPRI? Considera básicamente la carga transmitida, las dimensiones efectivas, que en este caso se asocia a la base efectiva, el coeficiente de Poisson, el módulo de elasticidad y un factor IF que se llama el factor de forma. ¿Sí? Este es el único dato que no vamos a conocer, ¿no? Que lo vamos a identificar justamente con la tablita que vamos a ver ahora. Este IF mejor dicho, no te lo van a dar como dato, ¿sí? Lo vas a tener que calcular tú. ¿Cómo calculo el IF? A ver, para empezar, bueno, acá ya está la fórmula, la vamos a colocar en 2 líneas. El asentamiento inmediato se calcula como la carga transmitida, que ustedes ya saben cómo calcular la carga transmitida, multiplicado por la base efectiva, ¿sí? Multiplicado por 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado. Todo esto entre
el módulo de elasticidad multiplicado por, vamos a colocarlo acá, el módulo de elasticidad, todo esto multiplicado por mi factor de forma IF, ¿sí? Profesora, ¿cómo calculamos el factor de forma IF? En el caso del cálculo del factor de forma IF, lo primero que hay que identificar es si tenemos una zapata flexible o si tenemos una zapata rígida, ¿sí? ¿Cómo voy a identificar si tengo una zapata flexible o si tengo una zapata rígida? Cuando me pidan desarrollar o cuando me digan que es una zapata flexible, siempre me va a pedir calcula el asentamiento promedio, calcula el asentamiento en la esquina o calcula el asentamiento en el centro. Si a mí no me dicen o no me dan ninguna de esas aclaraciones, yo siempre voy a asumir que estoy dentro de un asentamiento de una zapata rígida, ¿sí? ¿Por qué voy a asumir siempre que estoy dentro del asentamiento de una zapata rígida? Porque es lo que yo voy a esperar, ¿sí? Es lo que yo voy a esperar como asentamiento, ¿sí? Vamos a colocar acá lo siguiente, para que ustedes entiendan por qué siempre vamos a esperar un asentamiento rígido. Cuando hablamos de un asentamiento rígido, ¿sí? Quiere decir que esta misma base va a bajar de forma uniforme y como si fuera un bloque, ¿no? De esta forma. Se va a asentar, pero de forma rígida, ¿sí? Sin deformación en la base. Y cuando hablo de una zapata flexible, ¿sí? Es porque esta zapata se va a deformar en la base. Voy a tener esto acá y va a presentar una deformación en la base, ¿sí? Entonces, en nuestro caso ideal, lo que nosotros siempre vamos a esperar es de que el asentamiento se dé de forma rígida, ¿sí? A no ser que me digan lo contrario. Si me dicen que esperas de que el asentamiento se dé de manera flexible en el centro de la zapata, pues entonces evaluaremos con este caso, ¿sí? Si no me dicen nada de eso, pues lo evaluamos como una zapata rígida, ¿sí? Lo evaluamos como una zapata rígida, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, no nos está diciendo evalúa el asentamiento en el centro o evalúalo en la esquina o evalúa un asentamiento promedio. Es por eso que nosotros trabajamos con una zapata rígida, ¿sí? A ver, un segundo, chicos, por favor.
Perdón, chicos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, ya hemos identificado que en este caso tenemos una zapata rígida, ¿sí? Y para poder calcular nuestro factor IF, lo primero que vamos a hacer es encontrar la relación que existe entre la longitud y la base, ¿sí? Entonces, colocamos acá L entre B igual a 4.7 entre 3.7, ¿sí? A ver, esto nos da una relación igual a 1.27, ¿verdad? 1.27, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Ok, yo ya sé que estoy acá en una zapata rígida y voy a venir a esta tablita, ¿sí? Voy a ponerla de color rojo mejor. Voy a venir acá, ¿sí? Y voy a buscar la relación que acabo de encontrar, ¿sí? La relación que he encontrado entre la longitud y la base es de 1.27, ¿no? Esta de acá, 1.27. Esta de acá voy a buscarla acá, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos acá? Que tengo 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 10 y 100. Como no tengo el valor exacto, yo sé que me encuentro entre 1 y 1.5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en ese caso? Voy a tener que interpolar, ¿sí? Yo sé que me encuentro acá entre 1 y 1.5, ¿no? ¿Cuál es el valor que yo tengo? 1.27. ¿Cuál es el valor correspondiente a 1? 0.82. Y el valor correspondiente a 1.0 a 1.5 es 1.06, ¿correcto? Entonces acá yo voy a tener que calcular este valor intermedio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Interpolamos, ¿sí? Y nos va a dar un valor de IF. Si ustedes lo meten a la calculadora, esto en realidad les va a dar 0.949 algo, ¿sí? Por eso es que acá ya está redondeado a 0.95, ¿sí? Ya tenemos el valor de nuestro IF, que era lo que nos estaba faltando, ¿sí? ¿Qué más? Teníamos como dato el valor del coeficiente de Poisson, ¿no? Tenemos como dato la base efectiva, ¿no? Que tendríamos que restarle acá la excentricidad. Tenemos también ya como dato la carga transmitida, porque conocíamos la carga vertical. Y en el caso de justamente el valor de el valor del módulo de elasticidad, ¿no? Ahí lo que me estaban dando como dato era la velocidad, me estaban dando como dato la gravedad, y lo que se tenía que hacer en ese caso era calcular, ¿no? Con nuestro G máximo, nuestro módulo de elasticidad, ¿sí? Yo le voy a colocar acá las fórmulas. A ver, quiero ver cuánto era el dato que nos estaban dando. Acá nos estaban dando como dato
Velocidad de onda de corte, 298 metros por segundo. Bueno, la gravedad, 9.8 metros por segundo. Y sí, no nos daba ningún otro dato, ¿no? No nos estaban dando ningún otro dato. Ya, no nos daba ningún otro dato. Entonces, lo que teníamos que hacer en ese caso, lo voy a mencionar porque no es algo que se va a evaluar en el parcial, en realidad eso era una particularidad de las prácticas del ingeniero Odilio, que él sí calculaba o les pedía a sus alumnos que calculen el módulo de elasticidad. Teníamos acá que calcular nuestro GS máximo, ¿no? Esto se calculaba justamente como el peso específico 2, que es el que está por debajo del suelo, entre... Uy, ¿qué pasa acá? Peso específico 2, que está debajo del suelo, debajo de la profundidad de cimentación, ¿no? Entre el G. Todo esto multiplicado justamente por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Una vez que hacía ese cálculo del GS máximo, siempre se toma como referencia el G como un porcentaje del GS máximo, ¿no? El porcentaje que tomamos es del 10% del GS máximo, ¿sí? Una vez que hemos calculado ese GS, ya podemos calcular el módulo de elasticidad, que es igual a 2 veces el GS, ¿no? 2 veces nuestro GS, multiplicado por 1 más el coeficiente de Poisson, ¿sí? Y así es como finalmente se calculaba este ES con el dato que teníamos, la velocidad de 298, el G 9.8 y el peso específico 2, ¿no? Que es justamente el que está por debajo del suelo, ¿sí? Reemplazábamos todo esto entre nuestro asentamiento inmediato y calculábamos, y eso nos daba 0.69 centímetros, ¿sí? Hasta ahí, chicos, ¿está claro cómo hemos calculado? Lo más importante que ustedes van a tener que calcular acá es el valor del IF, ¿sí? El factor de forma, sí o sí, lo van a tener que calcular. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Hasta ahí hemos calculado el asentamiento inmediato, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué influye este pequeño texto que nos decía que el edificio no permite la presencia de grietas, ¿sí? Entonces, a ver, una vez que hemos calculado el asentamiento inmediato, tenemos que verificar la distorsión angular, ¿sí? ¿Cómo voy a saber yo cuál es la distorsión angular máxima? Eso lo voy a saber con esta tablita que está en la norma. A ver, voy a proyectar.
Bien, usemos esa tablita, ¿sí? Quiero que se enfoquen acá, chicos. ¿Sí? Esta es la tablita que nosotros vamos a utilizar y está en la norma, me parece que está en el capítulo 8, si no me equivoco. ¿Sí? Para poder identificar la distorsión angular máxima. ¿De acuerdo? En el problema nos indicaba que no se permite presencia de grietas. Entonces, lo que yo voy a hacer es, doy lectura a lo que tengo acá en la descripción y identifico que en este punto me dice límite seguro para edificios en los que no se permiten grietas. Entonces, con esto yo puedo decir que mi distorsión angular máxima, ¿sí? Esta es la distorsión angular máxima, ¿sí? Yo puedo decir que la distorsión angular máxima es igual a 1 entre 500. ¿Sí? Que esto es lo equivalente a 2 por 10 a la menos 3. ¿Para qué me sirve esta distorsión angular máxima? Con esta distorsión angular máxima, yo voy a poder identificar cuál es el asentamiento máximo para esta distorsión angular, ¿no? Para la distorsión angular de 1 en 500. Nosotros siempre hemos escuchado que nos dicen que el asentamiento máximo es igual a 1 pulgada, pero no es del todo correcto, ¿sí? El asentamiento máximo, se van a dar cuenta que es igual a 1 pulgada solamente para una distorsión máxima, ¿no? Para una distorsión angular máxima de 1 en 500, ¿sí? ¿De dónde sale eso? Eso sale de este gráfico, ¿sí? Este gráfico me permite a mí identificar cuál es el asentamiento máximo para una distorsión angular específica. En este gráfico de la izquierda nosotros tenemos la distorsión angular en el eje vertical. Por ejemplo, para la distorsión angular que estamos evaluando, 1 en 500, la tenemos por acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Interceptar la recta, la curva, ¿no? Intercepto la curva y con eso vamos a interceptar el eje vertical. ¿Sí? Interceptamos el eje vertical, acá. Listo. Ese valor, ¿no? De ahí sale de que justamente este valor aproximado es 2.54 centímetros. Pero ojo que acá todavía no estamos calculando el asentamiento máximo. Acá lo que tenemos es el asentamiento diferencial máximo. Este asentamiento diferencial máximo lo llevo a este segundo gráfico, ¿sí? 2.54 centímetros. Y si se dan cuenta, este gráfico es más o menos simétrico, ¿no? Acá tengo 2.54, trazo mi recta para interceptar la curva. Vamos a borrar esto de acá de abajo. ¿No? Trazo mi recta para interceptar la curva y con eso volvemos a interceptar el eje horizontal, ¿sí? Y como es simétrico, si esto es 2.54, acá también tenemos 2.54,
que recién ahí estoy calculando mi asentamiento máximo, ¿no? Para una distorsión máxima de 1 en 500. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, identifico que tengo otra distorsión angular, ese asentamiento máximo también va a cambiar. Si, por ejemplo, yo digo que tengo un asentamiento, una distorsión angular de 1 en 1000, si intercepto acá, esto es aprox 0.9, ¿no? Si me voy acá a mi otro gráfico, acá también tendré 0.9 y acá aproximadamente 0.9. Entonces, yo no podría decir que para una distorsión angular máxima de 1 en 1000, el asentamiento máximo es 1 pulgada, ¿no? Para una distorsión angular, vamos a colocarlo acá, para una distorsión angular máxima de 1 en 1000, yo podría decir que el asentamiento máximo es aproximadamente 0.9 centímetros. Para la distorsión angular máxima de 1 en 500, yo sí puedo decir que el asentamiento máximo es 2.54 centímetros. ¿Sí? Es importante que sepan utilizar estos gráficos, si bien es cierto, o sea, tampoco es que sea algo tan preciso, pero sí les podrían pedir en el examen. En el gráfico demuestra, ¿no?, por qué el asentamiento máximo, o identifica en el gráfico el asentamiento máximo para una distorsión angular de 1 en 500, y ustedes lo que tendrían que hacer es justamente este gráfico. Interceptan la curva, interceptan hacia el eje horizontal, y una vez calculado el asentamiento diferencial máximo, lo llevan a este gráfico, ¿sí? Finalmente, de acá es donde sale, ¿no?, el hecho de que el asentamiento máximo para una distorsión angular de 1 en 500 es 1 pulgada, ¿sí? Que justamente es para los casos en los cuales no se permiten grietas en el edificio, ¿sí? ¿Hasta acá está claro, chicos? Chicos, ¿hasta acá está claro? Bien, entonces, vamos a terminar la última parte del ejercicio que estábamos viendo. Voy a regresar a esa lámina, ¿sí? Entonces, ya sabemos, ¿no?, que la distorsión angular máxima es 1 en 500, que es igual a 2 por 10 a la menos 3, ¿sí? Acá me están justamente pidiendo comparar dos zapatas, ¿no? Dos zapatas. La primera de ellas, ¿no? Tenemos acá dos zapatas. Dice que estas zapatas están separadas y unidas a la vez por un pórtico, ¿no? Una distancia de 5.7 metros, es decir, 570 centímetros. Recuerden que siempre medimos de eje a eje, ¿sí? El asentamiento de la primera zapata, ¿cuál era? 0.609 centímetros. Y el asentamiento de la segunda zapata me lo dan como dato y me decían que tenía un asentamiento de 2.08 centímetros. Pregunta para ustedes, chicos. Hemos identificado que para una distorsión angular máxima de 1 en 500, el asentamiento máximo es 2.54 centímetros, ¿verdad? Eso es lo que hemos identificado de los gráficos. Entonces, ¿qué podríamos decir del asentamiento de la zapata 1 y la zapata 2? ¿Cumplen con el asentamiento máximo permitido, sí o no? La zapata 1 tiene un asentamiento individual
de 0.60 y la zapata 2 tiene un asentamiento individual de 2.08. ¿Cumplen con el asentamiento máximo permitido? Sí cumplen, ¿verdad? Porque ambos asentamientos son menores a 2.54, ¿sí? Ahora, además de verificar el asentamiento individual, me pedían verificar la distorsión angular. ¿Cómo calculamos la distorsión angular para el ejercicio? La distorsión angular se calcula como la diferencia de los asentamientos entre la longitud que los separa. ¿Cómo calculo esto? 2.08 menos 0.609 entre 570 centímetros. ¿Sí? ¿Cuánto me sale esta distorsión? Justamente acá tenemos 2.581 por 10 a la menos 3. ¿Qué podríamos opinar en este caso de la distorsión? Acá tengo la distorsión angular que me ha salido, 2.58 por 10 a la menos 3, y yo sé que la distorsión angular máxima es 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces veo que la distorsión que me ha salido es mayor a la máxima permitida. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? En todo caso, evaluar la separación que existe entre las zapatas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo identificar que los asentamientos individuales sí cumplen, ¿no? Entonces no tendría la necesidad de modificar las dimensiones, sino de repente modificar la separación que existe entre zapata 1 y zapata 2, ¿sí? Y eso era lo que teníamos acá. Ambas zapatas cumplen con el límite de asentamiento individual, ¿no? Máximo permitido, menor a 1 pulgada. Sin embargo, la distorsión angular entre ambas es mayor que el límite indicado en la norma E050 para este tipo de edificaciones. ¿Sí? Bueno, acá hay un par de ejercicios más referentes a asentamiento. Ya no nos alcanzó el tiempo para poder revisarlos, ¿sí? Entonces, chicos, pregunta para ustedes. En la clase de la tarde, ¿podríamos aprovechar en ver un poco más sobre estos ejercicios? ¿Sí? O, en todo caso, ya depende de ustedes, postergamos la clase para después del parcial. Necesito que me confirmen ahora, ¿sí? Podríamos en la tarde seguir viendo un poco más de estos ejercicios que no hemos terminado de ver en la clase de hoy. O no tengo exactamente cuántas preguntas vienen en el parcial, Alex. Sí, sí viene teoría. Sí viene teoría, chicos. Ah, chicos, en su práctica entiendo que ha venido algo referente a exploraciones geotécnicas, ¿verdad? Revisen ese ejercicio, ¿sí? Viene exploraciones geotécnicas tal cual ustedes lo han visto en su práctica y en la parte teórica también, ¿no? Recuerden que todo está basado en la norma, no tienen que inventarse nada. ¿Sí? Entonces, chicos, para el examen, exploraciones geotécnicas, ¿sí? Recuerden que se pide, ¿qué cosa? Se pide calcular la cantidad de exploraciones que se tiene que realizar para un tipo de suelo, para un tipo de edificación, a qué profundidad, todo eso te dice la norma
cómo es que se tiene que utilizar, ¿sí? Ahí no tienen que inventarse absolutamente nada, simplemente seguir todos los lineamientos que nos dice la norma. Cimentaciones superficiales, Terzaghi-Meyerhoff. No se olviden de identificar la falla local, la falla general. Si es una falla local, recuerden que tienen que hacer la corrección de los parámetros de resistencia. Tengan en cuenta la influencia del nivel freático y también el cálculo del asentamiento inmediato. ¿Sí? En el caso de resistencia al corte, no se olviden de diferenciar en qué momento puede tener influencia, ¿no? Un suelo que está drenado con un suelo que no está drenado. ¿Sí? Así que esos puntos, chicos, clarísimos.